no ligados. Si yo tengo un gen en un cromosoma y otro gen en otro cromosoma diferente, ¿sí? Claramente acá tenemos dos sitios diferentes del genoma. Claramente no están ligados. Como no están ligados, la distribución que vamos a obtener acá es la misma distribución que vimos hace un momento, con la siguiente. Bien. En este caso, acá va a ocurrir lo mismo, siempre y cuando estén lo suficientemente separados. Acá dice genes ligados, no, acá dice genes no ligados. Estamos genes no ligados todavía, ¿vale? Entonces, fíjense acá. Si yo tengo un gen en el brazo corto y otro gen en el brazo largo del cromosoma, bien, ahí no están ligados, están muy lejos entre sí. Uno en el brazo corto y otro en el brazo largo están muy lejos. Bien, si están en el mismo brazo, ahí dependerá de cuál es la distancia que vamos a tener aquí para poder dar la recombinación. Siempre y cuando tenga una suficiente distancia entre ellos para que ocurra la recombinación, sí podemos obtener las diferentes formas que ya vimos hasta ahora. Bien, pero tienen que estar lo suficientemente separados para que ocurra precisamente ese porcentaje de recombinación adecuada y nos dé esa característica de la tercera ley. Pero, si los genes están ligados, es decir, que estén muy cerca entre sí y la recombinación puede ocurrir acá arriba o puede ocurrir acá abajo, pero entre ellos no ocurre recombinación, entonces ellos van a pasar en bloque. Los genes, los alelos pasan en bloque. Así que acá yo solamente voy a tener la característica A mayúscula, B mayúscula, o sea, de ambos genes que están acá, y de este lado A minúscula, B minúscula, porque van a pasar en bloque. Así que tengo solamente esas dos posibilidades geométricas. Luego, si eso es así, la tercera ley no se cumple. Va a pasar esto. Y esto es que como pasan ligados, obligatoriamente el amarillo va a ser piso y el verde va a ser rugoso. O sea, la característica de ser amarillo siempre va a estar ligada a la lisa y la característica de ser verde siempre va a estar ligada al rugoso, porque pasan en bloque. De tal manera que cuando se les pregunte cuándo se cumple la tercera ley de Mendel, la tercera ley de Mendel se cumple siempre y cuando los genes no estén ligados. Si los genes están ligados entre sí, entonces no vamos a cumplir la tercera ley de Mendel. ¿Cómo sabemos si los genes están ligados? Pues eso va a depender del llamado índice de recombinación, que no es el objetivo de esta clase. Son unos cálculos que se hacen para uno saber qué tan cercanos son uno del otro. Ustedes tal vez habrán escuchado en algún momento lo que se llama centimorgan. Los centimorgan es una medida de recombinación, pero ese no es el objetivo de esta clase. O sea, lo que me interesa es que en esta clase es que ustedes entiendan que si pasan en bloque, si pasan ligados, no hay forma de que exista una independencia de características. De manera, o sea, no se puede cumplir la tercera elemento, porque van a pasar en bloque. Eso quiere decir que la amarillo siempre va a ser liso y el verde siempre va a ser rugoso. ¿Vale? Muy bien. Ustedes en el taller van a tener este ejercicio. Este ejercicio es un cruce híbrido, es el punto número 5 del taller. Por favor, para el taller van a ser los mismos grupos del taller anterior. Muy bien. Y el taller ya lo tienen montado en la plataforma, lo van a desarrollar y la semana entrante me lo entrego. La semana que viene. ¿Listo? Entonces, miren los datos que ustedes van a tener acá. Van a tener estos datos. Vamos a tener dos ovarios, puede ser, que serían dos líneas puras. O sea, cruzamos a través hasta obtener una línea dominante y una línea recesiva. La línea dominante va a ser un ovario que tiene el color del pelo negro, ¿ok? Y el pelo corto. Y la línea recesiva va a ser el color del pelo marrón y el pelo largo. Bien, ¿ustedes qué van a hacer? Su misión es cruzarlos y obtener una F1. Una vez que obtengan la F1, pues lógicamente hay que mirar que se cumple la ley de la uniformidad. Fíjense que acá aparece la forma dominante, ¿sí? O sea, que aparece de este parental. Bien, muy bien. ¿Qué van a hacer luego de eso? Van a hacer algo que uno no debe hacer, pero lo van a hacer. Van a cruzar a los hermanos, ¿sí? De la F1. La F1 lo van a cruzar, ¿ok? Y van a hacer lo siguiente. La característica es que los genes de esos caracteres que están acá, los genes
mesa. No van a estar ligados. No van a estar ligados. Entonces tienen que obtener el cuadro de Funge para cada una de las formas de presentación y tienen que obtener lo que sería la distribución. Entonces van a resolver estas preguntas. ¿Cómo quedaría el cuadro de Funge? Para los que no recuerdan que es un cuadro de Funge, ¿cómo? Exactamente. Tienen que llegar a eso. ¿Sí? Tienen que llegar a eso y me tienen que decir entonces cuáles son las frecuencias fenotípicas y genotípicas. Y me tienen que decir qué probabilidad hay para que se tenga un ratón pelo marrón largo. Entendiendo que las características entonces son no ligados. ¿Sí? Ese es el ejercicio que van a hacer. ¿Okay? Eso está montado en la plataforma, eso está montado. Eso, la clase está montada. Y el taller está montado. Muy bien. Gracias a esto, Mendel, ¿qué nos dio? Mendel nos dio que la información genética proviene de la mitad del padre y la otra mitad de la madre. También nos dio que las características se expresan en las nuevas generaciones sobre el principio de segregación. Mendel no solamente miró la semilla, Mendel miró el tamaño del tallo, miró la forma de la hoja, miró muchas características. Generó los conceptos de alelo, dominancia y recesividad. Hasta ese entonces no se tenía el concepto de gen. El concepto de gen fue después de 1900, ¿bien? Pero para la época de Mendel se habla solamente de características. ¿Okay? Muy bien, el otro personaje importante en esos principios básicos de la herencia es este señor, Thomas Morgan. Thomas Morgan, él, en un momento dado de su vida estaba trabajando con un montón de cosas y en su año sabático tuvo una conversación con una persona y él decidió dejar todo lo que estaba haciendo y dedicarse a la filosofía de la clase. O sea, de repente decía, no, todo lo que he hecho hasta ahorita no me interesa, voy a dedicarme a la parte de las filosóficas y de la parte genética. Entonces, dedicó su laboratorio de eso y tuvo su idea o la idea como tal de trabajar con Drosophila fue mucho mejor que trabajar con las plantas. Porque ¿qué pasaba con Mendel? Mendel para poder trabajar con esas plantas necesitaba tener en exposición de mucho tiempo, hacer muchos cruces, tener claridad de cómo se hacían los cruces. En cambio, la Drosophila es un modelo extremadamente fácil de trabajar. Realmente aquí lo que vamos a tener es que primero son fáciles de conseguir. Sí, la mosquita de la fruta. Entonces, ustedes perfectamente pueden hacer ejercicios en sus casas. Agarran un frasco de mayonesa, un frasco de lo que sea, y le colocan ahí un camú, un banano, le cortan el banano, y lo dejan ahí. Y de repente se van. Cuando regresan, generación hormonal, aparecen las Drosophila. ¿Sí? Entonces aparecen las Drosophila y usted ahí puede comenzar a mirar cuál es el ciclo. Su ciclo de vida es muy rápido. Tenemos que ellos pasan rápidamente de todo lo que es el fenómeno de huevo, larva, pupa, adulta y así. Entonces es muy rápido el ciclo de vida. Tiene una ventaja que posee solamente 4 pares de cromosomas. Sus células son muy fecundas y pueden ser creadas fácilmente. Entonces uno puede tener varias generaciones creadas de esa manera. Realmente trabajar con las Drosophila, lo que digo, o sea, primero son fáciles de conseguir y segundo, es fácil obtener generaciones. Yo tuve un profesor, yo le agradezco a mi profesor de biología, que yo creo que gracias a él yo me metí en el campo científico, si no hubiera metido por el campo de los otros, seríamos instrumentos. Cada que hablo de la guitarra, mi esposa me dice, pero usted sabe, usted es médico. Lo cierto es que este profesor de biología, creo que es muy raro que un profesor haga esa vuelta, pero con nosotros tuvimos la cultura de tener este profesor. El tipo de una vez nos decía, bueno, vamos a ver, estamos hablando de segundo año de bachillerato, más o menos, segundo año. Vamos a ver entonces de los otros. Y el tipo nos decía, perfecto. Y nos explicaron, decían, ustedes van a usar los otros. Ustedes los van a cultivar. ¿Bien? Incluso nos decía, le voy a proponer algo. Si me consiguen una hembra de ojos blancos,
la nota del parcial van a tener un puntaje adicional. O sea, la nota ya era de 1 a 20, entonces póngale que, o sea, hay 5 puntos adicionales. Tienen compañías que tienen como 10 frascos para poder buscar la hembra o frascos. Yo no la conseguí nunca. Yo tuve como 3 frascos nada más. Mi competitividad en ese momento no era tan grande como ocurrió después. Entonces, yo decía, va a tener tantos frascos, no voy a poner eso. Pero lo que sí es importante, me parece claro que él, por ejemplo, él nos mostró cómo ver los cromosomas y cómo verlos en el microscopio. Estamos hablando de octavo. Y el tipo nos puso a hacer eso. ¿Sí? Es más, en otra sesión, el tipo nos ponía que si uno hace esto ahorita, lo matan, ¿no? Las representantes ambientales, toda esta cosa, ¿no? Pero él nos mandaba a buscar en ciudades de muchos parques, así como esta, pero no se llama así, parques, pero tiene muchos parques. Y en los parques siempre hay pozos de agua, ¿sí? Y ahí usted puede encontrar siempre los huevitos de las ranas. Bien, él nos mandaba a buscarlos. Tenían que buscarlos, literalmente ir por parque, hasta encontrarlos, los sacábamos y teníamos que ver el ciclo vital. Entonces lo veíamos desde que era el huevito, comenzaban a salir las patas, las colas, no sé qué cosas, aquí lo veíamos. Entonces también hacemos eso. Digo que hoy en día no, usted no puede, pues se supone que usted no debe alterar el ciclo vital de la piel, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a alterar el ciclo vital de las ranas ubicadas en una ciudad llena de edificios, ¿verdad? Donde el cemento se está comiendo? Entonces, la Drosophila melanogaster es un muy buen modelo para hacer experimentación. Y gracias a Morgan logramos obtener lo que sería la herencia ligada al X. Eso es importante porque cuando ustedes leen los artículos o los libros que dicen mecanismos de herencia convencionales, también los llaman mecanismo de herencia mendeliano. Yo estoy un poco en desacuerdo porque es decir, mecanismo de herencia mendelianos y morganianos. Porque cuando hablan de mecanismo de herencia convencional nos están hablando de autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado a X dominante, ligado a X recesivo. Y Mendel jamás habló de ligado a X. Entonces, para mí el título debería ser mecanismo de herencia mendelianos y morganianos. ¿Sí? Pero, pues, soy yo para decir eso, nadie. Pues, lo que tenemos es básicamente eso, que transformar bien ligadas a cromosomas. Entonces, fíjense que acá tenemos lo que sería la parte de los suplementos. Entonces, ¿qué hizo Morgan? Morgan dijo, bueno, vamos a ver. Ya, ojo, porque para el conocimiento del Morgan, para la época de Morgan, estamos hablando de principios de 1900, se hizo precisamente el redescubrimiento de Mendel. Entonces Morgan lo que hizo fue básicamente lo mismo que hizo Mendel. Tuvo líneas puras. Y no tenemos los Drosophila ojos rojos y los Drosophila ojos blancos. Pero él se dio cuenta de un detalle. Él dijo, es raro ver una Drosophila hembra de ojos blancos. ¿Bien? Entonces lo que dijo fue, bueno, vamos a cruzar estas dos. Usamos un parental femenino, el frecuente, que es este de ojos rojos, con un macho, ojos blancos. Cuando hizo el cruce, ¿qué ocurrió? La F1 fue compatible con Mendel. Es decir, todas las drosófilas de esa generación fueron de ojos rojos. Y la conclusión es que el ojo blanco es recesivo. Esa es la conclusión. ¿Bien? Hasta ahí todo iba bien. ¿Qué pasa cuando él cruzaba entonces los hembras que fueran ojos rojos o los machos ojos rojos de esa primera generación? Hizo exactamente lo mismo, no solo de la primera, pero de la F1. Y los resultados pues, fueron más o menos iguales, pero con una pequeña diferencia, que fue la siguiente. La mitad de las hembras tuvieron el ojo rojo, un cuarto era de machos con ojo rojo y un cuarto era de machos ojo blanco. Todas las hembras son de ojo rojo, eso fue lo primero que se dio cuenta. Dijo, venga, todas las hembras son de ojo rojo, mientras que el ojo blanco aparece específicamente en los machos. Ahí es cuando Morgan dice, debe ser que eso está ligado a la parte sexual, es decir, al hecho de ser macho o ser hembra.
O sea que esta característica está en el cromosoma X. De sus 4 pares de cromosomas, un cromosoma pues es el sexual en la drosófila y hace esta distribución. Entonces, ¿cómo se distribuyen los alelos? Se distribuyen de la siguiente manera. Si yo sé que la drosófila tiene XX y tiene Y, así como nosotros, para que sea un ojo rojo, pues el ojo rojo, recuerden que estamos hablando de que es dominante. ¿Bien? Y para ser dominante tiene que ser o una forma homocigota o una forma heterocigota. Pero en el macho, la drosófila macho, fíjense que no tengo cromosoma X compensatorio. El hecho de tener un solo cromosoma X que sea blanco es suficiente para que me dé los ojos blancos. ¿Sí? Porque no tengo el otro cromosoma para compensar. Así que para que un macho sea un blanco, obligatoriamente debe tener el único alelo ligado al cromosoma X que sería blanco. Esa sería la forma de representación. Entonces, claro, cuando usted usa esto, usted lo que va a obtener es esto. ¿Sí? En la F1 de ese cruce que va a obtener, pues va a obtener las hembras ojos rojos pero pilas, porque quiere decir que en este caso, como es proveniente de un macho ojo blanco, ese macho ojo blanco le dio a esta hembra su cromosoma X. El único que es blanco. ¿Bien? La hembra, por su parte, le dio el rojo. Luego, esta es una forma heterocigota. Pero la conclusión es que estas hembras son de ojo rojo. Tienen que ser de ojo rojo en forma heterocigota porque si hay compensación. O sea, si tengo un alelo blanco que tiene una compensación de dosis acá. Bien. Ahora, miren el macho. ¿Sí? Si nosotros vemos que la drosófila macho, que vimos hace un momento, tiene un alelo blanco en su cromosoma X y tiene cromosoma Y, cuando vaya a tener las drosófilas, sus drosófilas hijas e hijos, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Que le va a transmitir el cromosoma Y a los machos. Así que si le transmite el cromosoma Y a los machos, la característica blanca ya desaparece. ¿Por qué? Porque él va a recibir el cromosoma X rojo de la hembra. ¿Sí? ¿Sí me siguen? O sea, digamos acá, esto es lo anterior. Aquí estamos, estas son líneas puras. Líneas puras. Acá tenemos una forma homocigota de línea pura entre ojos rojos y este que es el ojo blanco. ¿Sí? Este macho, para tener hijos machos, le va a pasar por el cromosoma el Y. El X sí se lo va a pasar a las hembras. Ese sí. Pero el Y se lo va a pasar a los machos. Por tanto, el macho va a recibir el Y, pero recibe entonces el alelo rojo de la hembra. Porque la hembra tiene sus dos alelos rojos y ya. ¿Sí? El Y está asociado al rojo. No, el Y no está asociado a nadie. Solo es el A ninguno. El Y solamente es para decir que es macho. ¿Sí? El Y no está asociado a ninguno. La característica está ligada al cromosoma X, solo el X. Entonces el X es el que puede tener alelos rojos o alelos blancos. ¿Sí? Porque pasa que acá, para tener un fenotipo que sea una drosófila varón de ojos blancos, no sé si se puede decir macho, drosófila macho, ¿sí? Ojos blancos, la única forma es que tenga un alelo blanco en el X. ¿Sí? En el X. Ok. Cuando se hace el proceso de distribución, entonces, ¿qué pasa? En la F1 que vamos a ver, en la F1 vamos a ver que todas las drosófilas, todas sin excepción, van a ser de ojos rojos. Esta es la misma conclusión de Mendel, la ley de la uniformidad. Todas son ojos rojos. Hasta ahí no hay problema. Pero si uno ve anémicamente cómo queda la distribución, ya comienza a ver que si va a haber una diferencia, porque entonces esta va a ser heterocigota, pero esta, como tiene un solo alelo, y cuando yo tengo un solo cromosoma X por el Y, ¿cómo le llamo eso? Misigota. Como tengo ese problema misigota, ¿sí? Acá, pues, tengo el alelo rojo, va a ser ojos rojos, macho rojo. Ok. ¿Qué pasa cuando cruzo la F1? Esa F1. Si yo voy a cruzar esa F1 entre sí, tengo que entender que los gametos son estos. Voy a tener los gametos, este alelo rojo, este alelo blanco, este alelo rojo y el cromosoma Y. Y se hace el proceso de distribución. Entonces, una vez que se distribuye, va a aparecer esto. Va a aparecer entonces. Acá está. Los gametos de lo que sería la hembra, que es heterocigota, de SF1, y los gametos del macho, que tienen el alelo rojo. Si yo hago el cruce, hago el cuadrangular, basado en eso, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener este 25% que va a ser homocigoto.
de ojos rojos. ¿Sí? Voy a tener este 25% que es hembra, que va a ser heterocigota de ojos rojos. Bien, vámonos al macho. Miren que en el macho vamos a tener este que sería el 25% de ojos rojos y este que sería el blanco, que sería el 25%. O sea, si yo hago esta distribución perfectamente cuadra por medio, porque es 75-25. El 75% dominante, el 25% recesivo, pero con una diferencia. No hay hembras ojos blancos. ¿Sí? O sea, los ojos blancos van ligados hacia el macho. Bien, hasta esta distribución, hasta lo que llevamos aquí. ¿Okay? Entonces, Morgan saca esa conclusión y dice: venga, quiere decir que la característica recesiva de ser ojos blancos está ligada con los hombres, porque aparecen en los machos. Bien, ahora, ¿qué pasa si hacemos otros cruzamientos? Si cruzamos de otra manera. ¿Qué tal que yo consiga una hembra ojos blancos? Bien, que esto era lo que el profesor nos decía: tráiganme una hembra ojos blancos y van a tener un puntaje. ¿Sí? Entonces, todos van a estar calificando los ojos a ver dónde conseguir una hembra ojos blancos. Es muy difícil, ¿por qué? Porque para que sea una hembra ojos blancos necesita tener sus dos alelos blancos. O sea que tiene que haber recibido del macho blanco y una hembra que sea heterocigota, al menos. ¿Sí? Si la hembra es heterocigota y tengo el macho blanco, mi cigoto para el hilo blanco, existe la probabilidad de tener una hembra blanca. Entonces, obviamente sí se da, pero es de baja frecuencia. Entonces, ¿qué tal que yo tenga entonces esas hembras blancos y la crucen con un macho ojos rojos? Eso termina de demostrar que realmente la característica se está ligada al cromosoma X, porque cuando yo hago esos cruces, pues yo voy a obtener esto. Vamos a resumir acá los alelos. Acá están resumidos. Básicamente en esa F1 que vamos a obtener. Recuerden que tenemos una hembra ojos blancos. ¿Sí? Sus dos alelos son blancos. Luego, el macho que son ojos rojos da el único X rojo que tiene. ¿Sí? Y la hembra da uno de los dos blancos. Así que las hembras de esta generación van a ser ojos rojos. ¿Sí se entiende? Las hembras de esta generación van a ser heterocigotas. Todas, ojos rojos. Ahí se, ahí se está juntando la hembra de ojos blancos con el macho de ojos rojos. Sí, Ah, ok. exacto. Entonces eso hace que obligatoriamente las hembras de esta generación vayan a recibir el alelo rojo del papá, que es el único que tiene. ¿Sí? Y uno de los dos alelos blancos de la mamá. Ahí todas son heterocigotas. Bien. Y miren lo que pasa con los machos. Los machos, todos son de ojos blancos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el macho recibe el cromosoma Y de quién? Recibe el cromosoma Y de su papá, ojos rojos, pero como no tiene nada que ver con el cromosoma Y, no pasa nada. De la mamá ojo blanco, ¿qué va a recibir? Pues uno de los dos blancos. Así que no tiene opción. O sea, este va a ser macho o blanco. Así que este cruce, que también hizo Morgan, termina de confirmar que la característica está ligada con los humanos. Porque yo voy a obtener todas estas hembras van a ser rojas, mientras que todos los machos van a ser blancos. Fíjense que la proporción se acabó. O sea, ya no es esa proporción 75-25. No, todas las personas son rojas, todos los machos son blancos. Bien. ¿Qué pasa si yo además de eso cruzo a esos dos, los de F1? O sea, esas hembras son los rojos, las cruzo con los machos son los blancos. Si yo hago ese cruce, fíjense que tenemos los gametos, la forma heterocigota y la forma hemicigota de ojo blanco. Fíjense que hasta acá, esta forma de persecución fenotípica de esta hembra ojos rojos con este macho ojos blancos es como si fuera el primer cruce que hicimos, pero hay una diferencia importante. Y es que esta hembra es heterocigota. En el primer cruce que hicimos, la hembra era homocigota. Era una línea pura para los rojos. En cambio, ahora tenemos el forma heterocigota. Si yo hago ese cruce, ¿qué voy a obtener? ¿Qué es lo que va a pasar? Al hacer ese cruce, voy a obtener la mitad de las hembras van a ser rojas, la mitad de las hembras van a ser blancas.
la mitad de los machos va a ser rojo, la mitad de los machos va a ser rojo. Bien, y eso por la distribución, miren la distribución de los alelos. Esta es una forma heterocigote, esta es una forma hemicigota con el alelo blanco. Bien, cuando yo hago la recombinación acá, cuando miro el cruce, yo voy a tener esta forma de heterocigotas, que claramente es rojo dominante, luego esta será los empleados rojos. Esta aparecen ya las hembras ojos blancos otra vez, porque estoy combinando este ojo blanco con esta gameta de esta hembra heterocigota. Ahí obtenemos entonces el ojo blanco. Y en este caso, para esta cruce, aquí tenemos el macho que recibe su cromosoma X de esta hembra heterocigota. Y estos machos reciben el cromosoma X de esta heterocigota. Por lo tanto, voy a tener de mitad para cada una de las formas de presentación. Así que eso tampoco aplica. O sea, esa distribución gamética que está acá no aplica tampoco para la tercera ley de Mendel. Hay una independencia de características y las características son dependientes del sexo. Son dependientes del cromosoma X. ¿Bien? Así que Morgan nos permitió eso. ¿Sí? Profe, ¿quién va a definir cuál de los X puede utilizar? O sea, ¿cuál de los X puede Completamente azaroso. Es completamente al azar. O sea, no hay ninguna señal que me diga cuál utilizo entre uno y otro. O sea, puede salir bien un 100%, pues está la posibilidad, pero el 100% puede ser con el X rojo. Exactamente. Esa pregunta que usted hace es muy importante porque resulta que si yo llevo eso al campo de la asesoría genética en consulta, en un paciente en un consultorio, tengo que entender que no tengo una señal específica para la distribución alégica, sino que eso son probabilidades. ¿Bien? Y entendiendo las probabilidades, necesito también tener claro que nosotros somos finitos en cuanto a tener bebés. ¿Bien? O sea, si yo quisiera saber exactamente cuánto es la proporcionalidad entre un y otro cromosoma, pues lo que necesito tener es 100 hijos. ¿Sí? Pero pues eso no lo hacemos y cada vez menos y estamos preocupados, muchachos. No, en serio, estamos preocupados. La tasa, ya ahí mandaron el pediatría la tasa de natalidad. Y la natalidad está bajando brutalmente. Y uno dice, bueno, pero eso qué, ¿sí? Pues yo no me voy a poner a tener hijos para observar la natalidad del país. ¿Bien? El problema no es ese. El problema es que todos los extremos son malos y tiene que existir una estabilidad. Si usted tiene una población envejecida, va a tener un problema de casa. ¿Y sabe cuál va a ser la población envejecida? Yo no. Porque yo cuando sea viejo, lo voy a tener ustedes todavía. Ustedes van a ser mi soporte. Gracias. ¿Sí? Pero cuando ustedes sean viejos y no haya nuevas generaciones, ahí se ven los problemas. Ahí se ven los problemas. Eso tiene que ver un equilibrio. Pero eso se nos está transformando en un cuello de botella, la verdad. O sea, el hecho de que la población no quiere tener bebés. Y los problemas que van a ser importantísimos. Claro, yo no lo voy a ver. Por ejemplo, para las pensiones, ustedes no se imaginan eso. Eso va a ser fabuloso. Nosotros acá nos pensionamos a los 62 años ahorita. ¿Ustedes sabían que antes se pensionaban a los 40? Bueno, los policías tienen eso. Yo como en 10 años. O sea, llegan aquí a la consulta, pero yo veo los pacientes de la policía y fuerzas militares acá. Y veo personas de 36 años. Ya me jubilé yo. Tengo 48. Y todavía en mi rango de jubilarme, o sea, 60 y pico de años. ¿Sí? Les tengo una noticia. Como hay natalidad, ¿sí? La pensión de ustedes va a ser más o menos a los 84. Más o menos. ¿Sí? O sea, cuando la base no está, tiene que seguir soportando la población el resto. Así que la jubilación tiene que extenderse más allá, obligatoriamente. No quiero que se me lo tener. Además que ustedes me dicen, no, pues, si tengo 5 hijos, ¿se le puede solucionar la natalidad? No, usted debe tener un problema. No va a solucionar nada. ¿Bien? Pero sí sería bueno que por lo menos por familia, ustedes han escuchado el rollo de China, que China estaba con el rollo de que no podían tener tantos hijos, no sé qué, tal. Ustedes, pero eso cambió. Es más, ahorita le pagan a usted. ¿Sí? Usted no quiere hijos, venga, yo le pago. ¿Sí? Porque necesitamos generación. Si no hay generación de relevo, pues no hay ganas. Porque entonces estamos hablando de la adopción.
era así, no era eso. Entonces acá es eso. O sea, ¿cuál es la probabilidad? Y eso tenemos que aplicarlo también en consulta y ahorita vamos a ver cómo se aplica eso. Carla Steiner, por su parte, le debemos mucho porque gracias a Carla Steiner pues, hizo el proceso de identificación de los grupos sanguíneos. Nos empezamos a salvar. O sea, antes en las guerras, cuando se comenzó a dar la idea de si usted perdía sangre roja y le ponemos sangre de otro, y no se tenía idea de los grupos sanguíneos, había un montón de gente que se moría. Usted le ponía sangre, uy, se murió, pero le faltaba sangre. Usted se la puso y lo notó por cómo le puso la sangre. ¿Bien? Entonces, Carla Steiner se dio cuenta de ese fenómeno y dijo, pues obviamente está pasando algo adicional. Y comenzó a darse cuenta que había unas reacciones cuando se exportaba un tipo de sangre en particular, comenzó a mirar la clasificación basada en los anticuerpos, en cómo reaccionaba el eritrocito basado en colocarle una sangre en particular. Y clasificó los grupos. Y salió esto, que son los grupos sanguíneos. A, B, AB, O. Ahora, esto es diferente a lo que nosotros venimos haciendo con respecto a la parte de mecanismo de herencia o principio básico de herencia, porque antes siempre teníamos la dominancia de recesividad, pero aparece esto. ¿Sí? Y al aparecer esto, donde ambos están expresando, ya la cosa cambia. O sea, tenemos un patrón diferente de presentación de expresión real. Bien, los dos están expresando, o sea, quiere decir que ninguno está dominando al otro. Así es cierto. Bien, ustedes en el taller tienen unos conceptos que van a revisar, que es su dominancia, la dominancia incompleta, etc. Entonces van a tener que definir eso también. Obviamente ya pues teniendo eso claro, uno sabe que la distribución anémica va a depender de las combinaciones. Pero las combinaciones, si yo soy A, por ejemplo, yo sé que yo solamente puedo ser AA o puedo ser AO. No tengo más. O soy AA o soy AO. Para ser grupo A. Bien. Pero un grupo AB no tiene para dónde coger. Solamente puede ser AB. Durante mucho tiempo, estos grupos sanguíneos se seleccionaron y todavía están en común. Y puede ser que ustedes le lleguen familiares o amigos diciéndole: venga, tengo un problema. Yo soy el grupo O. Mi papá es A. Y mi mamá es B. Yo creo que soy adoptado. Y usted lo va a mirar y le va a decir: lo más seguro. Le va a decir: tranquilo, tengo una explicación. Eso quiere decir que su mamá debe ser AO, su papá BO. Usted terminó recibiendo las O's de su papá y su mamá, por lo tanto es eso. Así que ¿sí? En paternidades se empezó a utilizar, o sea, antes para poder excluir el papá, eso fue lo primero que salió en la historia. Tratar de utilizar el grupo sanguíneo para ver quién era el papá, lo peor que pudieron utilizar en ese momento. ¿Sí? No informan que usted pueda incluir a nadie, incluir a nadie. Esos grupos son universales, tenemos proporciones de grupos. ¿Sí? Pero claramente no, se no puede incluir a un papá solamente a través del grupo. Además que tenemos otros fenómenos de, por ejemplo, cambios de grupo en el tiempo. ¿Sí? Entonces usted en un grupo sanguíneo en la infancia, que cambió, ya en la adolescencia los grupos son muy diferentes. ¿Sí? Entonces creo que a usted lo adoptaron en la adolescencia. No, o sea, es un grupo diferente, porque tenemos un fenómeno de cambio de grupo. O sea que ni siquiera podemos representar eso a ciencia cierta acá. Por cierto, todos saben cuál es su grupo sanguíneo, ¿verdad? ¿Sí? O alguien no sabe. Los papás han y se lo niño, no sé. ¿Cómo es? Dos papás han. Ah, bueno, dos papás que sean AB, ¿sí? Si sale un niño O, eventualmente pueden decir: aquí está pasando algo. Pero la recomendación es no seguir por eso. No seguir por eso. Sobre todo por el tema de cambio de grupo. Entonces, no hay que ir a ese proceso. Pero podría estar pasando algo como ahorita o No es nada, un poco que me preocupo dependiendo de mi personalidad y cómo manejo. Si saben escuchar ese fenómeno, el cambio de grupo. ¿No se lo han escuchado? Es un ministerio como suma 17, que hace un cambio de grupo completo. Entonces, tarea.
van a buscar entonces por qué una persona puede cambiar de grupo. Y como la ley no aplica para todas las formas, ¿sí? Aplica para todos los grupos. Una persona puede tener un cambio de grupo. Entonces, eso es un fenómeno que se evalúa, que se estudia, sobre todo porque pues, hay que tener presente y yo tengo que tener claro cuál es mi grupo sanguíneo a la hora también de establecer lo que sería mi posibilidad de recibir sangre. ¿Quiénes han donado sangre acá? Levante la mano. Más o menos, está bien. Los que no han donado, muchachos, donen sangre. Necesitamos sangre. Todo el tiempo estamos. Yo no siempre se dan cuenta, pero todo el tiempo estamos necesitando sangre. Y todo el tiempo saben, mire que se necesita sangre en el sitio, que se necesita sangre en el sitio. Todo el tiempo estamos necesitando. Entonces, es, digamos, una forma que podemos ayudarnos cuando necesitamos eso. ¿Alguno de ustedes es O negativo? O negativo. O negativo. Hay tres. ¿Quiénes son O? Positivo. Sí, O positivo. ¿Listo? ¿Quiénes son A? ¿Quiénes son B? ¿Y quiénes son AB? Uy, ¿usted no es? Los O negativos, las tres personas que levantaron la mano O negativo. Bien. Ustedes tienen una misión en su vida. ¿Cómo? Claro, eso es eventos, ¿sí? Para eso. Pero hoy hay un listado chequeo y militar, ¿sí? No, pero tienen una misión en su vida que es no para los demás, no para ustedes. ¿Sí? Lo que son O negativo, desde ya, cada vez que usted conozca a una persona, aparte de decirle, ¿cómo está? Mucho gusto, me encuentro con esto, la segunda pregunta que usted va a hacer a esa persona es, cuénteme una cosa, usted tiene un procedimiento, ¿sí? Y usted va a ir recolectando en un listado los O negativos. Usted tiene que tener un listado de O negativo. Tienen que tener un listado de O negativo. Si a usted le pasa algo, ustedes no van a tener sangre. Y la única forma es tener un listado en la mano para usted poder recolectar sangre O negativa. ¿Sí? Entonces, es una misión que tienen en su vida. Háganse un listado de O negativos. ¿Bien? De personas cercanas, de amigos, etc. ¿Bien? Eso es realmente importante. Por favor, háganse el listado. Eso es fundamental. ¿Listo? La gente no lo ve, pero cuando uno está en esa situación es supremamente difícil. Mi suegro es O negativo. Qué difícil fue eso. O sea, es una hemorragia digestiva y casi se nos muere. Y casi se nos muere porque no había forma de reponer, porque no conseguimos O negativos. A mí me pasó, yo tuve un accidente en mi cicla y solo fue porque yo alcancé a llegar a mi casa y estabilizarme y toda la cuestión, pero si no podría haber quedado desmayado en la calle y sin sangre. Claro, No había nadie. o sea, si usted tiene una herida y usted comienza a sangrar, usted no tiene el fenómeno, primero, de tener la herida sangrada y segundo, de tener la posibilidad de que le puedan hacer transfusión. Usted se muere. Adiós. No hay nada que hacer. ¿Sí? Entonces, por favor, muchachos, hagan ese listado desde ya. Porque ustedes no saben en qué momento van a tener un problema. O sea, uno nunca sabe, como uno no decide, ay, hoy será que hoy me accidento. ¿Cómo será que me va hoy? ¿Sí? Ay, ¿será que hoy los muchachos del grupo me hicieron sentir tan bien que me reventaron la única? ¿Hoy será que tengo, verdad? Empecé a sangrar, ¿sí? Y necesito O negativo. Afortunadamente yo soy O positivo. Los O positivos tenemos nada, muchachos. O positivo bajo medio. ¿Okay? Bueno, entonces ese es el tema. O sea, el tema es que hay que tener un listado específico con los O negativos o los O negativos. ¿Lo va a ver? Ok, vamos a ver entonces, esos son los principios básicos de la herencia. O sea, para entender entonces que tenemos los principios que nos dio Mendel, lo que tenemos ligado a X, que es Thomas Morgan, y la Steiner, que nos permite dar este tipo de grupos diferentes en el proceso de presentación. En términos ya de mecanismos de herencia como tal, nosotros los mecanismos de herencia los vamos a definir básicamente como herramientas para poder evaluar la forma de transmisión de una enfermedad.
Entonces, los patrones de herencia son eso. Son básicamente las herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder hacer esa forma de transmisión. ¿Para qué sirven? Para mirar exactamente quiénes son las personas en la familia que pueden estar en riesgo de tener una enfermedad o de tener hijos con la enfermedad. ¿Cómo los evaluamos? A través del árbol genealógico. Tenemos que tener un árbol genealógico bien establecido, bien diseñado. ¿Bien? Ustedes en la plataforma Moodle tienen un artículo de lectura que es lectura obligatoria, que es árbol genealógico. ¿Bien? Árbol genealógico. Ese artículo que ustedes tienen es el artículo que nosotros aún estamos utilizando. Ese es un artículo de nomenclatura. ¿Bien? De poder decir entonces que cuando yo voy a dibujar un nombre, sé que es un cuadro, una mujer entonces es un círculo. ¿Sí? Si el sexo es indeterminado, voy a utilizar un rojo. En el 2022 se dio un nuevo artículo de recomendaciones de estandarización, pero nosotros lo hemos discutido en varias ocasiones acá en Colombia y todavía no lo vamos a usar, o mejor dicho, no sabemos cómo usarlo. Bien, porque ese elemento legal está basado en la forma de LGBT, ¿sí? Más menos Q, no me lo sé bien, ¿sí? Pero es eso, ¿sí? Y el problema que tenemos es el siguiente. Es difícil porque la nomenclatura me dice cómo nació. O sea, nació como niña y actualmente es hombre y hay unas siglas para eso, hay una nomenclatura. ¿Bien? ¿Por qué nosotros no lo estamos utilizando en este momento? Y porque ustedes van a aprender específicamente la primera que salió. Porque tenemos dificultades en temas de salud. Es decir, si una mujer que hizo su cambio a hombre, ¿verdad?, no quiere que aparezca representada en ningún tipo de documento como mujer, sino solamente como hombre, ¿bien?, vamos a tener dificultades. ¿Dificultades en qué? Dificultades en el proceso de desarrollo de enfermedad. ¿Bien? Porque, ojo, sigue siendo mujer. O sea que su riesgo para cáncer de seno sigue siendo mayor que el resto de la población, en hombres. ¿Bien? ¿Qué pasa al contrario? ¿Qué pasa si nació hombre y se transformó en mujer? ¿Qué hacemos? Porque usted puede decir, no, pero yo soy mujer, me siento mujer, sí, perfecto, usted se siente mujer, pero tiene una próstata, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando llegue a los 50 años para el tamizaje prostático? No es que como soy mujer, no me van a hacer eso porque yo no tengo, no, usted sí tiene. O sea, usted tiene que entender que usted tiene una próstata ahí, ¿sí? Y hay que hacer tamizaje para cáncer. Luego, ¿cómo hacemos para poder hacer ese proceso? Entonces, por eso en este momento el árbol genealógico no hemos todavía metido específicamente esa nueva nomenclatura. Tenemos una persona, una genetista que es la doctora Natalia García. La doctora Natalia García, ella es genetista y ella es genetista, bioeticista, con un doctorado en bioinformática. Y está metida full en este momento en el estudio sobre género. Entonces, nuestra misión fue decirle a ella, usted qué necesita ahora. O sea, desenrede eso, lo explica a nosotros, para poder saber qué vamos a hacer. ¿Sí? Porque ella es especialista en eso. Disforia de género, no sé qué, todo ese rollo. Eso fue el año pasado, tengo que ver con ella a ver qué pasó, porque hasta la fecha pues, no hemos tenido ese feedback para poder saber si vamos a utilizar el genealógico, pero por el momento sabemos utilizar eso. ¿Listo? Ok. Entonces necesito evaluarlo haciendo el árbol genealógico. ¿De qué va a depender el patrón de herencia? Pues depende de si es un gen, si son varios genes o si hay interacción genes y ambiente. Lo más difícil en patrones de herencia van a ser estos dos de acá. Un gen es fácil, lo pongo entre comillas, porque hay mecanismos, ¿sí? Hay patrones, pero se van a dar cuenta que no es tan sencillo, ¿sí? Que tiene sus bemoles y tiene sus dificultades. Ahora, supremamente difícil hacer una asesoría genética para patrones de herencia basados en varios genes o basados en interacción genes y ambiente, porque lógicamente las probabilidades van a cambiar, la forma de percepción van a cambiar. Entonces, si nos ubicamos en la clasificación de enfermedades genéticas, fíjense que no solamente tengo esa imagen bonita, circular, de cromosómicas, multifactoriales, acá están las cromosómicas, multifactoriales, mitocondriales y monogénicas. Bien,
que la herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, la herencia ligada al cromosoma X. Y luego vamos a ver algunas modificaciones de los patrones de herencia, que son los mecanismos de herencia no convencionales. Pero vamos a entrar al principio a esta forma, que es la parte del patrón de herencia mendeliana. La herencia mendeliana está basada entonces en lo siguiente: autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada X dominante, ligada X recesiva. Aquí es donde yo estoy en desacuerdo con el término. Debería ser herencia mendeliana inmorganiana. Eso es lo que debería decir, porque estamos metiendo ligado a X aquí. ¿Bien? Y esta es la llamada herencia holándica. La herencia holándica es la herencia del cromosoma Y. Entonces tenemos formas autosómicas, autosómica dominante, autosómica recesiva. Tenemos la herencia ligada al cromosoma X, dominante recesivo, y la herencia holándica. Hay que tener un poco de cuidado porque hay gente que confunde a veces y dice: no, es que esta enfermedad tiene un patrón de herencia que es autosómico, ¿cómo es? Dicen, lo dicen así, dicen es ligado a X autosómico dominante. ¿Bien? ¿Por qué dicen eso? Porque se aprende tanto el autosómico con el dominante. O sea, como que esos dos términos van juntos. Que cuando van a ligado a X dicen, eso es algo ligado a X autosómico dominante. Eso está mal. O sea, ligado a X dominante, ligado a X recesivo. Y los cromosomas son los cromosomas. ¿Bien? Ok. ¿Qué nos dicen los libros, los textos con respecto al mecanismo de herencia? Empecemos con autosómico dominante. En la forma autosómica dominante, cuando se usa un libro, un texto para ver las características de este patrón de herencia, le van a decir: se puede manifestar tanto en estado homocigoto como en estado heterocigoto. Eso es cierto, porque si ustedes recordarán, si yo hablo específicamente de la forma de presentación que hemos dado, estamos hablando de las formas dominantes. Entonces tenemos una forma que sería A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, ¿cierto? Y en estas dos formas se presenta la enfermedad, con una diferencia, que es que estas formas de acá, las homocigotas, tienden a ser letales. O sea que es difícil ver, digamos, personas homocigotas por la enfermedad, aunque sí puede pasar. Es más fácil ver personas heterocigotas. Se manifiesta en todas las generaciones si el hábito mutado es heredado, es decir, que tiene un patrón de herencia vertical. Ahorita lo vamos a ver. Cada uno de los hijos de una persona afectada por una enfermedad autosómica dominante tiene una probabilidad del 50% de heredarlo y estar afectado de forma similar. Afecta por igual a hombres que mujeres. Afecta por igual a hombres que mujeres porque precisamente no están en los cromosomas sexuales. ¿Bien? Entonces, esto es lo que nos dice el libro. Pero vamos a ver que no es tan sencillo la interpretación y que eventualmente tenemos que tener mucho cuidado a la hora de ver un árbol genealógico. Entonces, miremos. Este sería el clásico ejemplo de un árbol genealógico sacado del libro, ¿sí? Con un patrón de herencia dominante. Fíjense que tiene un patrón vertical. ¿Vertical qué quiere decir? Quiere decir que si yo evalúo las generaciones, la primera generación, segunda, tercera, tengo un patrón de forma vertical. O sea, se está presentando en todas las generaciones. Eso es un patrón vertical. Bien. Miren que hay hombres y mujeres afectados. O sea que también se cumple perfectamente esa posibilidad. Hay un tema que hay que tener mucho cuidado y es la interpretación de las probabilidades, porque como en otra descripción que es esta descripción que decíamos tiene una probabilidad del 50% de heredarlo, hay gente que se agarra de eso y hace eso, por ejemplo. Hace eso. Tengo acá el hombre, acá tengo la mujer, acá tengo sus hijos. Y dice lo siguiente: para nosotros, dice el doctor, una pregunta: ¿queremos tener un tercer hijo? Cosa que yo no pasa tanto, pero queremos tener un tercer hijo. ¿Qué probabilidad hay para que el siguiente hijo tenga la misma enfermedad que tiene la mamá y que tiene este médico? ¿Bien? Entonces este médico, extremadamente hábil en sus conocimientos sobre aritmética, geometría, probabilidades, etc., dice lo siguiente: dice, tiene dos, ¿verdad? 50% y 50%. ¿Y usted quiere tener otro hijo? ¿Cuál es la probabilidad? Ninguna, porque ya se
yo la puedo mirar, tranquilo, no pasa nada. ¿Sí? Ojo, esto que ustedes, que todos nos pedimos de ver esto, es triste ver lo que en la consulta médicos han asesorado de esta manera. O sea, médicos que han dicho esto a las familias. ¿Sí? Y uno dice, entre esto y cortarle el cordón umbilical cuando el chino está dentro, eso es un pasito, ¿no? O sea, no tenemos ni idea de dónde estamos parando. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer esa resolución. Ok. Miren esto. Miren esta. Cuando los árboles son muy grandes, pues para colocarlos en un solo sitio se hacen circulares muchas veces, si es muy grande. ¿Sí? Entonces miren que tenemos la primera generación, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Sí? La primera, la segunda, la tercera, así. Miren que tiene un patrón vertical, claramente vertical. Miren que hombres y mujeres afectados. O sea que uno acá realmente no tiene dudas de decir, venga, eso es un patrón autosómico dominante. Aquí queda muy claro que es dominante. ¿Sí? Pasa con las polidentígenes, los dedos extras. ¿Bien? De hecho, hay una forma de dedo extra, que es un dedo extra adicional que está en región posaxial, que este dedo es lo que llamamos el diagnóstico de la abuela. ¿Bien? Es el diagnóstico de la abuela porque es muy difícil que el médico lo detecte si no cuenta los dedos. ¿Por qué? Porque la mano funciona muy bien. O sea, funcionan los 6 dedos y funcionan perfectos. ¿Sí? Entonces, lo llamamos así porque la abuela se le cuenta los dedos. ¿Bien? Yo siempre les digo, cuando ustedes reciben un niño, su primer parto, obviamente uno está estresado porque es el primer parto. ¿Sí? De recibir al niño, de que no se le vaya a caer, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, su primer parto. ¿Listo? Cuando ya pasa el estrés de haberlo recibido, ¿okay? Entonces tienen que evaluarlo. Tienen que evaluar el APGA, tienen que evaluar el Silverman, tienen que evaluar un montón de escalas. Además de eso, cuente los dedos. No le quita mucho tiempo. Le da una manito, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Porque el dedo que está colgando, ese no tiene pérdida. Ese no lo de cualquiera. ¿Sí? Si usted ve un dedo ahí colgando, que siente que es así, incluso se lo agarra, incluso. ¿Sí? Está colgando. Ese no tiene pérdida. El problema es el dedo completo. El dedo completo sí se puede escapar. Usted asume que los seres humanos tenemos 5 dedos. Y como hay que darle la mano y la cierra, ¿sí? Hasta que usted cuenta los dedos, tiene una vez. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos dedos extras. Y también hay que tranquilizarse un poco, porque las formas de patrones dominantes se ponen genes muy particulares que solamente dan dedos extras. ¿Bien? Y no dan enfermedad, sino solamente son proyectiles autosómicas dominantes. Y esas proyectiles autosómicas dominantes realmente no traen ninguna repercusión en salud. Lo máximo es, tener 6 dedos extras, pues usted le da una ventaja. Si funciona muy bien ese dedo, ¿no? Porque el problema es que sí. ¿Qué tal si usted logra cerrar eso bien, pero este no? La cosa como que no queda muy bien. ¿Sí? Por un lado, en miembros superiores puede dar una ventaja. Si usted quiere tocar piano, tiene un dedo más que funciona para extender el piano. ¿Sí? Le da otras desventajas. La probabilidad de que usted se pegue con el 6º dedo en una pata de la cama aumenta. ¿Sí? Porque ahora vamos a tener 6 dedos, o sea, vamos a tener la probabilidad aumentada. Pero en términos generales no pasa nada, o sea, la persona tiene un estado de salud sin problema. Hace unos años atrás, conmigo rotan los residentes de pediatría, siempre rotan 2 meses, porque hay una rotación de endocrinología genética. Entonces, tienen una misión que es que ven conmigo en las interconsultas, pero los residentes tienen que ir antes a valorar el paciente. El residente va, valora el paciente, mi cuenta, vamos y lo vemos. ¿Sí? Entonces, en esa oportunidad, llega la residente y me dice, doctor, que tenemos un niño con una sospecha de un síndrome. ¿Sí? Yo le dije, ¿pero cuál síndrome? No, solamente están diciendo que la posibilidad de un síndrome porque tiene poliartiria. Yo le digo, cuéntame, ¿cómo es la poliartiria? Entonces me empieza a contar. Y yo digo, o sea, el cuerpo, porque una cosa es que uno tenga una sola poliartiria y sobre todo preaxial. Pero si usted tiene las 4 extremidades, posaxial y completa, usted dice, esto va para un patrón de poliartiria autosómica dominante y ya, no pasa nada más. Yo vengo y le digo, y mire, ¿y hay antecedentes en la familia? Me dice, no, todo no importa. No hay nadie en la familia. O sea, él es el único, entonces están sospechando que puede ser de repente un OPITS, o puede ser un síndrome de Spindler-Lewis o Epling, o que sea eso, o Epling. Yo digo, bueno, vamos a ver. Cuando
en ese momento solo. Acá solo. Yo vengo, miro los dedos y digo, este tiene patrón de dominancia. Y además de eso, el examen físico, el chino no presenta nada más, un chino normal. ¿Sí? Yo digo, usted le ve algo y dice, la cara se le ve como raro. Yo digo, pues yo usted también se le ve como raro. ¿Sí? El niño está bien, no tiene nada, ¿sí? Está súper bien. Tiene por el que en eso llega la mamá. Y ahí le había hablado con la mamá. Entonces yo le digo a la señora, cuéntame, ¿cómo están ustedes? Entonces yo le digo, mire, cuénteme una cosa, en la familia eventualmente alguien más ha tenido dedos extras, o sea, así como el niño ha tenido dedos más. Y me dice, ¿todos? Y yo le digo, ¿cómo así? Me dice, claro, mira, a mí me operaron en el hospital, aquí tengo la cicatriz. Me operaron aquí también en los pies. ¿Sí? Entonces yo le dije a la residente así como que, ¿usted qué preguntó? ¿Sí? Claro, ella preguntó que si había polidactina en la familia. O sea, hay polidactina en su familia, entonces la persona escuchó como que hay polisomía. No sé ni siquiera qué es eso. Entonces si no sé qué es eso, mejor prefiero decir, no hay. ¿Sí? No existe, no hay. Entonces yo le dije, no, o sea, se tiene que hablar a la gente en términos normales. ¿Sí? Tienen dedos de más, tienen dedos así. Tienen muchos dedos, les salen muchos dedos de la mano. ¿Sí? Entonces, no sigue el tío, no sé quién, era un patrón dominante. O sea, ese niño no tenía ningún síntoma, tenía una forma de polidactina autosómica dominante, no sincrónica. En algunos casos, tenemos claridad sobre qué es lo que está pasando, de acuerdo al mecanismo de herencia. O sea, las personas que tienen la variante y la variante en forma heterocigota, pues tienen la condición. Los pacientes con achondroplasia tienen eso, tienen que tener entonces una variante de un gen que hoy en día sabemos que son formas específicamente dominantes y son heterocigotas. Así que el mecanismo de herencia va a depender de esa distribución. Bien, eso que ustedes ven acá es de los primeros grupos en Estados Unidos que surgieron como asociación del grupo de personas de baja estatura. Ese fue uno de los representantes principales, que era como el líder, digamos, del proceso. Y estuvieron en el hospital de Johns Hopkins, en conjunto con varios de los médicos que evaluaban la parte endocrina, la parte genética de pacientes con personas con baja talla, y de allí surgieron las clasificaciones de displasia esquelética, que es lo que conocemos hasta hoy en día. Entonces, el tema es el siguiente: uno tiene que tener claridad en la forma de presentación del mecanismo de herencia, porque eventualmente, además, cuál es el riesgo basado en las características de los padres. Si a la consulta llega un niño con achondroplasia de entrada y yo veo preocupaciones normales, pues en principio yo puedo pensar en una mutación nueva. Se le juntó a ese problema. Pero puede también ser un homocicismo determinado, esto más adelante lo vamos a ver. O puede que el papá sea verdaderamente achondroplásico. ¿Sí? Digo, el papá verdadero. ¿Bien? Entonces, o sea, tenemos diferentes opciones. Ahora, ¿qué pasa si se juntan dos personas para achondroplasia? La cosa cambia, porque entonces no tenemos bien al cuadro del Punnett. Bien, si yo tengo dos personas con achondroplasia, pues yo estoy pensando automáticamente que son heterocigotas. ¿Sí? Si son heterocigotas, pues lo que va a pasar es lo siguiente: la probabilidad va a ser A mayúscula, mayúscula, A mayúscula, minúscula, A mayúscula, A minúscula y A minúscula, A minúscula. O sea que su probabilidad en dos personas achondroplásicas sería 25% de que tuvieran un sangre, pero un 75% de estar afectados. Y de este 75%, un 25% de forma letal, forma de pérdida. Entonces, esta cosa hay que tener claro sobre todo porque, a ver, cuando nosotros como seres humanos nos relacionamos y al final en el tema de búsqueda de pareja para tener descendencia, ¿sí? Lo hacemos con las personas que eventualmente conocemos. Para nosotros ese es el problema de las asociaciones. O sea, la asociación es muy importante, sobre todo cuando son niños, para que los papás sepan qué hacer y hablan con los papás que tienen otras experiencias y miran hacia dónde van. Pero cuando llegan a la adolescencia y los hormonas empiezan a funcionar, estar en una asociación trae dificultades. Porque usted con quién se enamora, pues con el que está al lado. ¿Sí? ¿Qué pasa con medicina? ¿Sí? Claro, usted se enamora con el que tiene al lado. ¿Sí?
Entonces, sí, porque además, ¿qué tiempos reales tenemos nosotros para compartir entonces con los ingenieros o con los filósofos? O sea, uno está tan metido en esto y además uno se va de rumba. ¿Con quién se va de rumba? Con sus compañeros que estudian medicina. ¿Sí? Esas son unas rumbas fenomenales. Porque no, primero rumbean, no sé qué, y en algún momento se habla de medicina. Yo imparto en las reuniones de médicos por eso, porque en algún momento hablan de medicina. Y digo, pero ¿por qué? Entonces, bueno, ese es el tema. O sea, el tema es la preocupación que tenemos de tener de repente en esa misma población mayor riesgo de tener hijos obsoletos. Eso es una realidad. Miremos ahora eso. Vamos a ver ese árbol genealógico y miremos lo siguiente. Tengo allí dos generaciones. ¿Sí? La pregunta es, si yo miro ese árbol, yo puedo pensar inmediatamente que aplica para un mecanismo de herencia autosómico dominante, sí o no, ¿por qué? ¿Quién dice que sí? Sí, allá hay una que sí. ¿Por qué? Ok, tenemos un patrón vertical, eso es cierto. Hay un patrón vertical. Ok, ¿qué más? No, pero antes de pensar que esté ligado. El 50%. Ok, ¿el 50%? No, pues o sea, de los casos De los 4 a la mitad. Ok, de los 4 a la mitad. ¿Qué es eso de la cabeza? ¿Qué es eso de la cabeza? ¿Sí? O sea, es por cada o sea, es por cada embarazo. ¿Sí? O sea, no vamos a asumir acá nada de probabilidades, nada. Eso, okay. Pero hay otro dato que sí lo dijeron. ¿Quién lo dijo? ¿Lo escuché? ¿Me lo sentí? ¿Estamos aquí? ¿Esta es una realidad? ¿O es un sueño que ustedes están teniendo? ¿Sí? Si es un sueño que usted está teniendo, entonces domine el sueño. ¿Cuál es la parte que falta? ¿Qué parte falta? Que sea que despertar de esta pesadilla. No, que hombres y mujeres afectados. ¿Sí? O sea, tengo un patrón vertical, hay hombres y mujeres afectados. ¿Bien? O sea que aquí estamos cumpliendo, digamos, con eso. Vale. Pero, ojo con esto. Es un error muy chiquito para no sacar conclusiones. Muy pequeño. ¿Por qué? Porque yo perfectamente puedo tener lo siguiente. Yo puedo tener este hombre que está acá y esta mujer, ¿verdad? Y digo que esa mujer está afectada, ¿cierto? Y luego saco acá y digo, este hombre está afectado, este hombre también está afectado, y tengo un hombre sano y tengo una mujer sana, ¿cierto? Bien. Si yo digo que es autosómico dominante, perfectamente puedo aplicar, porque si yo le pongo alelos a esto y digo, eso es A mayúscula, A minúscula, ¿sí? Bueno, esta puede ser mayúscula, si vemos solamente que esta señora afectada, puede ser así o puede ser así. ¿Qué estaría en contra para que fuera así? Que está viva y que tiene hijos. ¿Sí? Estaría en contra de eso. Pero además de eso, vamos a ver la descendencia para ver cómo es. Este obligatoriamente es A minúscula, obligatoriamente. Si vemos estos hijos que están acá, este sería A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, y esos son A minúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula. Quiere decir que en este contexto ya no puedo ser de esta manera. Tengo que ser obligatoriamente heterocigoto para poder tener hijos sanos. ¿Bien? Y aquí yo le estoy transmitiendo a estos el alelo afectado. ¿Sí? O sea, hasta ahí aplicaría. Ahora, ¿qué pasaría? Que sería raro que pase. Raro. Ayer vi una señora, vi una paciente que tiene una polineuropatía periférica con, así se llama el síndrome, o sea, el síndrome es el nombre, neuropatía periférica con retraso del neurodesarrollo y ataxia, creo, y el gen es, nunca había visto ese gen, el TRNT5, y es en heterocigosis compuesta. Entonces, hablando con la mamá, yo le decía, qué difícil es que usted se haya conseguido al papá de su hijo que haya tenido ambos el gen TRNT5 dañado y de forma diferente. Eso es como darse la lotería 3 veces el mismo día. Es muy difícil que eso pase, pero pasó.
¿sí? Entonces, lo que les voy a contar ahorita es algo que eventualmente, si yo veo un árbol así pequeño, puede tener algo de plausibilidad, puede ser, pero hay que tener precaución. ¿Qué tal si esta mujer tiene una enfermedad autosómica recesiva? Y este hombre que está acá, en principio puede ser A mayúscula, puede ser el portador. Todavía no lo sé hasta que no tiene los hijos. Cuando tiene los hijos, se parecen estos afectados, yo ya sé que no puede ser de esta forma. Este señor tiene que ser de esta forma. ¿Por qué? Porque este sería minúscula, minúscula, A minúscula, minúscula, y estos que están acá son A mayúscula, minúscula, A mayúscula, minúscula. Quiere decir que ese árbol eventualmente pudiera ser autosómico recesivo, ¿sí? Siempre y cuando se consiga a un portador para su misma enfermedad. ¿Bien? Difícil que pase eso, difícil, pero puede ocurrir, puede ocurrir. Ahora, que usted se consiga dos portadores para la misma enfermedad, eso sí ya no hay plausibilidad biológica realmente para eso, ¿sí? Entonces un árbol así pues aplicaría para dominante, en principio sí, pero también puede aplicar para autosómico recesivo si este señor es portador. ¿Bien? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer la interpretación. Miremos esto. ¿Qué les parece ese árbol? ¿Dominante sí o no? ¿Y por qué? Bueno, mejor dicho, autosómico dominante sí o no y por qué. Sí, o sea, tengo un patrón vertical. ¿Bien? Tengo hombres y mujeres afectados. ¿Sí? ¿Cómo? Ok, cada generación hay enfermos. ¿Qué me cuentan ustedes del individuo 2-7? El individuo 2-7. Ajá. Tuvo 2 años. Y entonces, ¿será recesivo? ¿Cómo? Ay, no, porque le muerde. Cuando estamos hablando de autosómico dominante, ¿estamos hablando de la primera línea o de No, todo? de todas, de todas. De todas. Sí. Aquí tenemos el patrón vertical, estamos con autosómico dominante. Vamos por lo que usted dice. Es decir, ese está afectado. Salen esos 2 signos sanos, ¿sí? Y yo de entrada voy a decir que yo no digo como que sea entonces una recesiva, no. Pero sí que el recibir el riesgo recesivo, sí. Sí. Es decir, estos 2 que están acá corrieron con la suerte de estar en el 50% de no haber salido afectados. ¿Bien? Pero no dejan de ser autosómico dominante. O sea, aquí tenemos autosómico dominante, lo que pasa es que necesitamos más hijos para poder ver eso. ¿Bien? Entonces, acá ese sería el patrón. Si yo dijera que esto aplica para un patrón autosómico recesivo, si yo le pongo alelos, sí puede cuadrar. O sea, si usted hace el ejercicio y se coloca por ejemplo aquí alelos, A minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, y reparte los alelos, perfectamente le puede cuadrar. El problema está en la plausibilidad biológica. Es decir, ¿qué probabilidad tengo de que esta señora se haya conseguido este señor que sea portador para su misma enfermedad? Difícil, pero puede ser. ¿Sí? Pero lo que sí es muy difícil que pase es que luego en esta generación, esta se haya conseguido este portador para su misma enfermedad. Esta se haya conseguido este portador para su misma enfermedad. Este se haya conseguido esta portadora para su misma enfermedad. Eso sí ya no cuadra, a menos que sea la isla Contreras. Ese sería el otro. ¿Bien? De resto, no cuadraría. Yo debo pensar así en algunas regiones acá de todas maneras. Por ejemplo, la semana pasada, el doctor Suárez, que es un médico que trabaja conmigo y hace la primera parte de la historia clínica con el árbol genealógico, yo veía que se está demorando mucho tiempo. Yo decía, pero ¿cuánto lleva con este paciente? Lleva 1 hora y pico ya, y yo tratando de respetar la consulta. ¿Bien? Cuando se me acerca me dice, profe, porque yo fui estudiante mío, pero ahora trabaja conmigo. Entonces me dice, profe, no venga, lo que pasa es lo siguiente, estaba difícil. Y yo, no, pero ¿cómo que difícil? Pero vaya, mire, tiene 1 hora y pico, no sé qué tal. Cuando me hablaron, digo, no, sí está difícil. Sí está difícil porque había muchas consanguinidades. Había muchos sitios de repente, y cuando ya digamos, personas que trabajan conmigo y que me han visto hablar de hipocondroplasia, ya saben que si usted dice que es de la Mesa de los Santos, vigas. O sea, la Mesa de los Santos tiene un clúster durísimo de hipocondroplasia. Entonces, esas personas eran del Pozo. El Pozo es una vereda que es diferente a la vereda de hipocondroplasia, que es regadero alto, regadero bajo. Pero de todas maneras están ahí.
más o menos a 40 minutos, ¿sí? Pero están allí. O sea que si usted tiene una fiesta a 40 minutos, ¿verdad? Se puede conseguir a la persona, se enamora, tiene hijos con hipofrontasia. O sea que están en la misma región geográfica. Luego, ahí uno tiene que comenzar a considerar la posibilidad de varios portadores en esas regiones que son, digamos, muy encerradas. Pero incluso si sea muy encerrada, es muy difícil que usted se consiga para la misma enfermedad tantos portadores. O sea que a pesar de que alérgicamente, o sea, si yo le pongo alelos a esto, si me cuadra la autosómica recesiva, no tendría plausibilidad biológica para hacerlo. ¿Bien? Entonces nos quedamos con que es autosómica dominante. Vamos a cambiar un poquito el sitio. ¿Qué opinarían ustedes que yo les dijera? No hemos visto todavía, no hemos llegado allá, pero ya ustedes más o menos entienden, ya entendieron Morgan, ya entendieron toda esta vuelta. Si yo les digo a ustedes, si este árbol aplica para una ligada X dominante, ligada a X dominante, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Les cuadraría? Ligada a X dominante. Miren lo mismo. El ligado X dominante, pues para que yo tenga la presentación, yo necesito ser XX, ¿verdad? Aunque tenga una sola X con la dominancia, tengo la enfermedad, ¿cierto? Y en los hombres necesito ser XY, como tienen un solo cromosoma X, con que uno solo lo tenga, tengo la enfermedad. Entonces la pregunta es si esa árbol aplicaría a una forma ligada X dominante, sí o no. Ok. ¿Quién levanta la mano y dice que sí? Ok, ¿quién levanta la mano y dice que no? No. ¿Por qué no? Pues porque hay mujeres que no tienen. ¿Hay mujeres que qué? Que no son ni portadoras ni tienen la enfermedad. ¿Cómo cuál? Dígame el número 2 tal, 3 tal, ¿cuál? Las mujeres son los círculos, ¿no? Las mujeres son los círculos. 2, 4. 2, 4. 2, 8. 2, 8 mejor. Ese análisis no está bien porque precisamente la 2, 4 no es de la familia. ¿No es de la qué? No es de la familia. ¿Sí? Ok. Y la 2, 8 La 2, 9. tampoco. 2, 9. Ah, 2, 9, listo, 2, 9, perfecto, 2, 9. Hagamos el ejercicio ahí. 2, 9, ¿sí? Yo tengo al señor acá y a la señora. La señora está enferma y es XX. En principio vamos a hacerlo así. Y este XY, este X sería A minúscula, ¿sí? Porque no está afectado. Bien, vamos a sacar al 2,9. El 2,9 es esa mujer que está ahí. Una mujer que no está afectada y que tiene una relación con este hombre y que tiene entonces acá un hombre y una mujer. ¿Listo? Miremos probabilidades, a ver si aplicaría o no aplicaría. Entonces, esta mujer no está afectada. Esta mujer recibió de su papá el cromosoma ¿qué? El X, que es lo único que tiene. X, A minúscula. ¿Sí? Ahora, de su mamá recibe un X. Si recibe el X A mayúscula, estaría afectada. Pero si recibe el X A minúscula, sería normal. ¿Sí? O sea, recibe este X A minúscula. Luego, lo que usted me está diciendo no aplicaría porque sí se puede. O sea, ella sí puede ser normal. ¿Sí? El 2,3, este. El 2,3. Hagamos el mismo ejercicio. Hagamos el mismo ejercicio. El 2,3 es ese hombre, ¿no? Es ese hombre que está aquí sano, ¿cierto? Que tiene relación con una mujer y tiene 2 hijos sanos. Perfecto. Recibe de su papá ¿qué? El Y. Perfecto. Y de su mamá puede recibir o el X dañado o el X sano. ¿Sí? O sea que si recibe el X sano, entonces sí puede ser. Así que no pasa nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan? ¿Llegó aquí dominante? ¿Todos de acuerdo? ¿Quién me dijo no? ¿Alguien más me está diciendo no? ¿Usted? Pues yo digo que no es porque los hijos del 2,7 Ajá. cuadrado es el hombre, ¿verdad? Sí. Pues él tiene una hija, Ajá. y sí o sí tiene que hacer el X. Ok. Esa es una muy buena precisión. Fíjense que tenemos acá. Tenemos un hombre que es el 2,7, que está afectado, que tiene una relación con esta mujer y tiene acá un hombre y tiene una mujer. ¿Listo? Con el hombre no pasa nada porque aquí recibe el Y. ¿Listo?
Ahora acá, como este tiene el X, y el único X que tiene está dañado, y tiene el cromosoma Y, esta mujer va a recibir obligatoriamente un X de su mamá, que vamos a asumir que está normal, que está sano. ¿Sí? Y el único X del papá que está afectado es el que recibe, o sea que ella debería estar afectada. O sea que ese es un buen razonamiento. O sea, yo acá tengo eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si yo tuviera acá inactivación selectiva del cromosoma X? ¿Sí? Ok, y me parece sana, pero porque inactivó su anhelo dañado. ¿Bien? Entonces, ahí se nos tambalea un poquito la hipótesis. ¿Sí? Ok, pero es un buen razonamiento. Pero en ese árbol genealógico hay uno que es mucho mayor, que usted dice, pues pucha, aquí mejor dicho, no puede ser. No existe la mínima posibilidad de suceder. ¿Qué pasaría? El 3-6. El 3-6 no está afectado, ¿cierto? Es una mujer no afectada. ¿Bien? Ok, si yo le pongo menos a esto perfectamente puede pasar. Porque recibe el X bueno del papá, ¿sí? Recibe el X bueno de esta señora si ella es X A mayúscula, X A minúscula. O sea que ella puede ser perfectamente sana. Así que esa no sería una explicación. ¿Cómo? El 3-12. ¿Por qué? ¿Quién me dijo el 3-12? Levanta la mano. 3-12, ¿por qué? Porque hay un hombre afectado, digamos, o sea, la Y la recibe el papá. Ajá. Y el X lo va a recibir de la mamá y la mamá está sana. Ajá, exacto. Exactamente. O sea, este árbol jamás va a poder ser ligado a X. Nunca. Porque tenemos transmisión de hombre a hombre. Donde usted vea transmisión de hombre a hombre, olvídese de que puede ser ligado a X. No hay forma en que pueda ser ligado a X. Porque es transmisión de hombre a hombre y los hombres solamente pasando el cromosoma Y. ¿Ok? Entonces, primera opción, ¿puede ser autosómica dominante? Sí. Porque tenemos patrón vertical, tenemos hombres y mujeres afectados por igual. Segunda opción, ¿puede ser autosómica recesiva? Alérgicamente sí, pero no hay plausibilidad biológica para eso porque necesitaríamos muchos portadores en la familia. ¿Bien? ¿Puede ser ligada a X dominante o puede ser ligada a X recesiva? Ninguna de las dos, porque hay transmisión de hombre a hombre. Si hay transmisión de hombre a hombre, olvídense, eso no puede ser ligado a X. No hay forma. ¿Bien? Muy bien. Miremos este árbol genealógico. Aplicaría entonces a este árbol genealógico ¿qué mecanismo de herencia? Autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado a X dominante, ligado a X recesivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo primero que ustedes deberían decir ante esa propuesta? Que puede ser autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado a X dominante, ligado a X recesivo. ¿Puede ser? ¿Cómo? Ligado a X dominante no. ¿Y recesivo? Ligado a X recesivo. ¿Podrá ser? Les acabo de decir que si ustedes ven en el árbol genealógico una transmisión de hombre a hombre, olvídense de ligado a X. No hay ligado a X, no hay. O sea, este le transmite quién a quién? El Y. Como le transmite el Y, no hay forma en que sea ligado a X ni recesivo ni dominante. No hay manera. O sea, si ustedes ven transmisión de hombre a hombre, olvídense de ligado a X. No existe. ¿Sí? Ok. ¿Aplicaría una forma autosómica dominante? ¿Qué tenemos? O sea, las características que tenemos. ¿Tenemos un patrón vertical, sí o no? Sí. Sí, hay patrón vertical. Ok. ¿Hombres y mujeres afectados? Sí. Bien. ¿Qué no cuadraría para autosómico dominante? ¿El individuo qué? El 2-1. El 2-1 ya no cuadra. Porque miren que no está afectado. ¿Bien? Ok. Si yo quisiera enmarcarlo en el tema de autosómico recesivo, ¿pudiera ser autosómico recesivo? Pero es que tiene hijos afectados. Entonces no es recesivo. No es recesivo. No, pregunto. O sea, si yo, esa sería A minúsculas, vamos a poner el chip como autosómico recesivo. Para que esta esté afectada tiene que ser A minúscula, minúscula. Y este sería o A mayúscula o A mayúscula, A minúscula. No lo sabemos hasta no tener hijos.
tenemos estos hijos. Este no está afectado, pero este sí está afectado. Quiere decir que este ya no puede ser A mayúscula, mayúscula. Tiene que ser A mayúscula, A minúscula. O sea, tiene que ser portador. Ok. Tienen este hijo que está afectado. Bien. Este sería A minúscula, minúscula. Esta que está acá debería ser o A mayúscula, mayúscula o A mayúscula, minúscula. No lo sabemos, pero cuando aparece este hijo afectado, yo ya sé que ella es portadora también. ¿Sí? En este caso, no está afectado. Si no está afectado, quiere decir que recibió de este señor la A mayúscula y de ella A minúscula. O sea que sería A mayúscula, minúscula. Y ella sería o A mayúscula, mayúscula o A mayúscula, minúscula. No lo sabemos, esperemos los hijos, salen los hijos y miren que aparecen afectados. O sea que ella obligatoriamente, la 2-2, tiene que ser obligatoriamente heterocigota para que tengan hijos afectados. ¿Bien? ¿Qué dijimos de esto que les estoy diciendo? Que es poco probable, mejor dicho, es improbable, no hay plausibilidad biológica, porque es improbable que usted se encuentre a este portador, a esta portadora y a esta portadora que no son de la familia para asumir una enfermedad. O sea que autosómica recesiva se nos aleja en el proceso. ¿Bien? Ligado X ya dijimos que no. O sea que nos queda autosómica dominante. ¿Pero qué hacemos con este? Pero cae dentro del 25 que está saliendo. ¿No? Pero ¿y los hijos? ¿Sí? O portador. Pero es que si usted dice autosómica dominante ya no puede hablar de portador. Sí. Que sí. La inactivación del X, usted lo está poniendo como ligado a X. No, la del gen, o sea, que está presente, pero no. Ah, pero no hay inactivación selectiva del cromosoma X, no. O sea, me está diciendo, supongamos que tengo un imprint, o sea, una metilación, y se apagó. Sí, claro que puede ser. De hecho, esa es la respuesta. Claro. ¿Y a eso cómo se le llama? ¿Cómo se le llama eso? Otra vez. Tenemos acá, está afectado, ¿sí? Tenemos la probabilidad de pasar entonces el alelo afectado a su descendencia, se lo pasa a esta y a este no, aparentemente. Pero, aparecen estos dos afectados, ¿sí? Entonces, o el verdadero papá de estos dos es él, ¿sí? O ocurre lo que se está diciendo, que es que él está pagando el gen dañado, pero lo puede transmitir. ¿Cómo se le llama eso? Muchachos, el parcial lo tenemos la semana entrante, ¿no? ¿Y no sabes cómo se le llama eso? Miren ese árbol genealógico un momento, mírenlo bien, grábense. Les dejo unos minutos. Mentira, ya. 3, 2, 1. ¿Se lo grabaron? Estoy haciendo un repaso aquí para el parcial. Por el repaso rápidamente. Vamos a hacer un rato. No crean que no quiero ir directamente a la diapositiva, solamente estoy tratando de generar una imagen perceptiva en ustedes donde realmente puedan entender que nosotros eso ya lo vimos. Y como ya lo vimos, mi impresión es que no lo tengan en la cabeza. ¿Por qué no lo tienen en la cabeza? O sea, ¿qué parte de eso que vimos no está en su cabeza? Vamos a integrar el conocimiento, muchachos. Lo que vimos hace un tiempo lo integramos a esto. ¿Sí? Penetrancia incompleta, esa es la explicación.
O sea que usted tenía razón, o sea, usted sabía que era, pero no sabía que era penetrancia completa. Pero es decir, o sea, es una ley del todo o nada. O sea, tengo un apagado que dice quién es esa persona, pero lo transmite. ¿Bien? Entonces, vamos a nuestra presentación del día de hoy. ¿El parcial cuándo es? La cual tiene exactamente el mismo árbol genealógico que yo les coloqué en penetrancia incompleta. Exactamente el mismo. Muy bien. ¿Cuándo es el parcial? ¿El día? Es la semana entrante. ¿En el día? Sí, y el día se lo sabe la profesora Adriana Castillo. Yo le voy a preguntar a ella si realmente la información. Pero creo, si mal no recuerdo, que quedó el martes. Profe, ¿pero qué? ¿Tiene qué? Es que es al mediodía. Por eso, ¿qué empieza al mediodía? A la hora de la noche. Ah, entonces, en la hora que queda libre. No, déjenme ver, porque no sé. Yo sé que Adriana habló con ustedes y ella tomó en consideración los que tenían clase a mediodía y eso. No sé, o sea, por eso le digo, ella tiene bien la fecha. Déjenme hablar con ella a ver. Pero ya sé que el martes no se puede, entonces. Perfecto, listo. Creo que el miércoles no se podía porque era. Día de reflexión. O el jueves. Ah, entonces el parcial es el miércoles. ¿El viernes no quiere? No, el parcial es el miércoles. Sí, creo que sí. Ah. Bueno, muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces, pero tranquilos, todo se puede mostrar, además que tenemos un cronograma. Y como arrancamos con cronograma desde la primera semana del semestre, y ya tenemos todo muy claro, todos en general. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, la ventaja es que solamente tienen que, esta semana tienen que estudiar nada más esto, porque ya tienen todo estudiado. Estamos listos. O sea, ya si yo les pregunto ahorita, por ejemplo, corona fibrosa, ¿cómo está constituida la corona fibrosa? Pues claramente lo tenemos en la cabeza, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Oigan, muchachos, organícense, ¿verdad? Miren, yo sé que es difícil, pero organicen su vida. O sea, la única forma en que ustedes logren tener. No quiere ser. Iba a decir la única forma en que logren tener éxito. No, eso es mentira. Sí, tengo un amigo que tuvo éxito y ni siquiera sacó primaria, que tiene súper éxito. ¿Me iba a hacer algo usted? ¿Usted me iba a hacer? No, ya tenemos el parcial diseñado ya para que entre de acuerdo al programa. O sea, abran el programa. Abran el programa. Abran el programa de la asignatura. ¿Sí? Miren donde dice primer parcial. Primer parcial. ¿Cuál es el tema inmediatamente anterior que está al primer parcial? ¿Sí? O sea que va, pues hasta ahora. ¿Sí? Va hasta ahora. Muy bien. Muchachos, bueno, solamente como para tener claro, ¿sí? Porque es que me han preguntado en varias oportunidades. El cronograma nosotros lo diseñamos de tal manera que todo estuviera ajustado. Por lo tanto, no podemos perder ningún día, por lo tanto, tenemos que estar todo el tiempo en el proceso. Bien. Los días de reflexión se quedaron como días de reflexión. ¿Sí? Entonces, por favor, no me pregunten que si el día de reflexión vamos a tener clase, vamos a tener actividad, vamos a tener esto otro, porque no hay actividad, porque lo diseñamos de tal manera que los días de reflexión se respetaran y los tiempos están cuadrados así. Lo que pasa es que vamos a tener desfase de grupos, o sea, de repente un grupo una semana va a ver la temática y la siguiente semana otro grupo va a ver la temática, pero eso después lo ajustamos, o sea, ya todo está ajustado, no hay problema por eso, ¿sí? Entonces, los días de reflexión, muchachos, así como han pasado, ¿cuántos días llevamos de reflexión? ¿3? ¿Llevamos 3? 3, ¿verdad? 3, ok, 3, perfecto. Y ya me imagino que ustedes tienen en su cabeza exactamente cuál es la reflexión sobre los estatutos de la universidad que han diseñado y que tienen exactamente para dar su opinión. Perfecto. Porque de eso se trata. O sea, el día de reflexión no es para quedarse en la casa.
El día de la reproducción es para estar acá y estar en los estamentos y ver la discusión y todo. Esos días se están respetando para que ustedes hagan eso. O sea que no tenemos actividad. No tenemos actividad. ¿Bien? Y no digan, ay, qué bien, voy a aprovechar, ese es mi día de vacaciones. Tengo 8 días de vacaciones en el semestre. No, porque es el día de reflexión que usted tiene que dedicarse a los estatutos y a revisar eso. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. ¿Aplicaría el mecanismo de herencia autosómico dominante para este? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué significaba la rayita? Esa rayita es que se murió. ¿Sí? No es ligada al X. Ok, hay una conclusión acá. No hay liga de X. ¿Por qué? Por eso. Porque hay transmisión de hombre a hombre. Perfecto, listo. Eso es lo primero que tienen que ver. ¿Hay liga de X, sí o no? ¿Transmisión de hombre a hombre? Listo, no. ¿Cómo? En el 6. ¿6 qué? Dígame 6 cuentos. 6-1, o sea, este. ¿Qué pasa? También hay hombre a hombre. Listo, perfecto. Hay transmisión de hombre a hombre. O sea que ya sabemos que no hay liga de X. Muy bien. Puede entonces ser una autosómica. Entonces nos queda autosómica dominante, nos queda autosómica recesiva. ¿Listo? ¿Puede ser autosómica dominante? Pero dígame por qué. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Hay que. Exacto, tengo una transmisión vertical. Miren que tengo todas las generaciones afectadas. ¿Qué más? Tengo mujeres y hombres afectados. Perfecto. ¿Sí? O sea que tengo realmente un patrón vertical. ¿Listo? ¿Pudiera aplicar para una autosómica recesiva? Ok. Si yo le pongo alelos a esto, por alelos, sí puede ser. Pero pasa lo que dijimos hace rato. O sea, ¿cuántos portadores tenemos que conseguir en la población para que se genere? O sea que definitivamente este es un árbol genealógico que uno dice, este es autosómico dominante. Este es el árbol genealógico que uno quisiera tener y que uno no quisiera tener. ¿Sí? Que uno quisiera tener porque le define perfectamente el mecanismo de herencia. Que uno no quisiera tener porque imagínense la cantidad de pacientes que hay con esa enfermedad. Entonces, pero claramente eso le define a uno el mecanismo. No problema por eso. ¿Qué opinan de esto? ¿Puede ser ligado a X? ¿Sí o no? No. Perfecto, no ligado. Perfecto. Pregunto, ¿autosómica dominante? No hay mujeres, o sea que no. Ok. ¿Autosómico recesivo? ¿Pudiera ser? Necesitaría que fuera acá portadora y acá portadora, ¿no? ¿Ok? ¿Puede ser ligada al X? ¿Al Y? ¿Cómo? ¿Alguien dijo ligada al Y? Andrea. Pero no me pregunte por qué. Ok. No, pero está bien. Vean puros hombres ahí, puede ser ligada al Y. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, el hombre transmite el Y, ¿verdad? El hombre transmite el Y. Aunque está ese hombre, pero es adoptado. Ok, miren que tengo aquí de mujeres que no están afectadas. Ah, ¿Sí? Esta no está afectada, esta no está afectada, o sea que sí aplica para el Y. ¿Sí? Esta está afectada, esta está afectada. Siempre que aparece hombres, aplica porque hay transmisión. O sea que sí puede ser ligado al cromosoma Y. Pero les tengo una información. La información es la siguiente: el cromosoma Y. ¿Sí? La gran cantidad de genes que contiene están en el brazo largo. La gran cantidad de genes que contiene. Y esos genes, en su gran mayoría, es para producir espermatozoides. ¿Bien? Si yo tengo una mutación en uno de esos genes, lo que voy a tener es una falla en la producción de espermatozoides. Luego eso quiere decir que no hay herencia, porque no hay espermatozoides. ¿Lo del aborto? No, pero ¿qué me decir? No tanto el aborto, porque eso tiene que ver con infertilidad. Sí, por eso lo digo. Ya. No. Eso no tiene que ver con aborto, sino con la probabilidad de fertilidad. O sea, una pareja que tiene un año teniendo relaciones sexuales sin protección y no han quedado en embarazo. Eso es infertilidad, ¿sí? Entonces ahí, pues, puedo tener un daño en el ADN del cromosoma Y. ¿Bien?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hasta la fecha, solamente hay una enfermedad en el mundo entero, una sola, que es liga de cromosoma Y, una sola, que es una hipoacusia neurosensorial. Es un problema auditivo. Hipoacusia neurosensorial. Es la única enfermedad en el mundo que en este momento está como ligada al cromosoma Y. Quiere decir que si usted tiene un árbol como este, un árbol genealógico como este, y el paciente tiene hipoacusia, Andrea, ahí aplica perfectamente la herencia Holanda. Tiene poco. ¿Sí? Perfecto, tiene hipoacusia. Pero si es por otra cosa, que no sea hipoacusia, entonces ya olvídense del cromosoma Y. Bien, ahora, hace rato ustedes excluyeron completamente la posibilidad de que fuera autosómico dominante porque dijeron no hay mujeres afectadas. ¿Cómo? Una inactivación, pero ¿para qué? ¿Y en dónde? ¿En qué parte de la inactivación? Pero entonces me está hablando de autosómico dominante. ¿Sí? Eso pudiera ser. O sea, supongamos, tendría dos inactivaciones acá. Vamos a suponer que para eso. Pero es más fácil pensar que ellas dos residen en el bebé lozano. En una dominante. Heterocigoto. ¿Sí? O sea, es más fácil pensar eso que sin inactivar. Porque usted pensaría en inactivación, pero si alguno de estos estuviera afectado. Ahí sí. ¿Sí? Ok. Pila con eso, muchachos, que es lo siguiente. Este árbol genealógico es pequeño. Es pequeño. ¿Bien? Entonces, ustedes me excluyeron la forma autosómica dominante solamente porque no había una mujer afectada. Pero ojo con esto, estas son probabilidades. ¿Qué pasa si este precisamente recibió el gen dañado por probabilidad? ¿Qué pasa si este lo recibió dañado? Si estas no lo recibieron y que esto no lo haya recibido. O sea, para yo poder ver esa diferencia entre mujeres siempre necesito un árbol genealógico grande. ¿Bien? ¿Cómo? Ok, lo que se estima para un árbol genealógico que realmente se pueda ver una población y que pueda asumir desde el punto de vista de probabilidades es que tenga más de 30 individuos, más de 30 personas en las 3 generaciones. ¿Sí? Ahí usted puede comenzar a sacar conclusiones. ¿Bien? Pero acá no hay forma de sacar conclusiones de forma adecuada. O sea, ustedes no me pueden excluir la autosómica dominante solamente porque no hay mujeres afectadas. Ahora, si ustedes tuvieran un árbol genealógico de más de 30 individuos y solamente son hombres, ahí sí, yo diría, bueno, hay un razonamiento, pero acá no, son muy poquitos. ¿Bien? Okay. Este árbol genealógico, afortunadamente, es el más frecuente que nosotros vemos en la consulta. Afortunadamente. Digo afortunadamente porque generalmente llega un solo individuo afectado, esta niña. ¿Sí? Mire que esta niña no tiene antecedentes en la familia, no hay antecedentes de nada. Pero este es un árbol genealógico que nosotros lo que decimos es que es un árbol no informativo. No es informativo porque no me logra ayudar a definir qué es lo que está pasando en mecanismos de herencia. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Esta niña puede ser una forma autosómica dominante, ¿sí o no? Autosómica dominante. ¿Sí o no? Miren, no hay patrón vertical. No tenemos esa distribución de hombres y mujeres. ¿Bien? Pero lo que los libros nos dicen a nosotros nunca es dónde empezó. O sea, cuando nos muestran el árbol genealógico lleno, pero nunca nos dicen quién empezó. Bueno, aquí me están mostrando el árbol de la familia, pero entonces empezó en ella. Es decir, ella, una niña con acondroplasia, hizo una mutación nueva para una enfermedad autosómica dominante y arrancó en ella. ¿Sí? Y ahí para abajo es donde yo puedo desplegar. O sea que por el hecho de que yo vea este árbol genealógico y yo vea a esa paciente clínicamente y diga, tiene una acondroplasia, ¿verdad? Pero, ahí ese árbol genealógico no aplica para acondroplasia porque tiene un mecanismo de herencia dominante. Entonces, ¿será que no es acondroplasia? O sea, la veo y no es una acondroplasia. O sea, no puedo asumir eso de esa manera. Tengo que entender que aquí puede arrancar perfectamente. O sea, que eso puede ser una mutación nueva para autosómica dominante. ¿Puede ser autosómica recesiva? Sí. Si los padres son portadores, sanos, ella puede ser una autosómica recesiva. Perfectamente. ¿Bien? ¿Puede ser una ligada X dominante? Sí. Por la misma razón. Una ligada X dominante por una mutación nueva. ¿Puede ser ligada X recesiva? También. Puede ser ligada X recesiva por una mutación nueva. O sea que
Este árbol genealógico no es informativo, porque no me está definiendo mecanismo de herencia. Me está colocando un solo individuo afectado y es muy difícil sacar una conclusión con un individuo que está afectado solamente. ¿Bien? Muy bien. Ya vimos lo que era el autosómico recesivo ligado aquí, pero vamos a repasar las características. Sí. Podría presentarse lo mismo, pero que en el anterior se tiene que ir decía, pero que sea poco probable por lo de que se tendría que encontrar como unas dos parejas para que se dé, o sea, en el que era, creo que autosómico dominante solo los hombres. Sí, exactamente. Lo que se está diciendo es lo mismo de los óptimos, ¿no? Que vimos hace rato. O sea, que fuera una recesiva, pero para que fuera una recesiva tendríamos que tener estos recesivos. El problema es que este tendría que estar afectado. Ah, no, me refiero al otro, al que está más atrás. Este. Sí, que tendría que encontrarse con las dos mujeres que sean portadoras, si fuera recesivo. Si fuera recesivo, ligado a X. Sí, tendría que obligatoriamente hacerlo así, pero, ojo, ¿por qué no puede ser? Porque usted está diciendo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo que usted está diciendo no puede ser en esta área? O sea, eso aplicaría si yo estuviera pensando en ligado X recesiva, eventualmente, si tuviera mujeres afectadas. Pero acá, ¿por qué no pudiera ser lo que usted está diciendo? Porque hay una transmisión de hombre a hombre. Si hay transmisión de hombre a hombre, luego lo que usted está diciendo no aplica. ¿Sí se entiende? Pues me refería a que se podría, pero solamente si 11.5, creo que sí, 11.5 es también portador. Este. Sí. Pero, ya lo entiendo. O sea, pero usted me está hablando de autosómica recesiva, no me está hablando de ligado X. No, sí, ligado aquí, pero sí, también. Pero ¿por qué me habla de ligado X si ligado X no puede ser porque hay transmisión de hombre a hombre? O sea, me refiero porque si la mujer sería como X heterocigoto y el hombre, pues, bueno, solo pasaría el Y. Entonces son así los dos hombres que aparecerían serían afectados. Sí, pero este es afectado. Ese es el afectado. O sea, entiendo lo que me quiere decir, pero diablos, o sea, que este esté afectado de la enfermedad. ¿Sí? Que este esté afectado de la enfermedad. Y él le transmite el cromosoma Y a ellos. ¿Sí? Y el X viene de la mamá y que la mamá sea portadora para la misma enfermedad de él. Eso es lo que es muy difícil que pase. ¿Sí? Eso es difícil. ¿Ok? Bueno. ¿Cuáles son las características de una herencia autosómica recesiva? Se manifiestan cuando el elemento mutado está presente en doble dosis, es decir, que sea homocigoto. ¿Sí? Homocigoto que tenga los dos géneros dañados de la misma manera. ¿Bien? O pudiera ser que los estuviera dañados de diferente manera. Y a eso lo llamo heterocigoto compuesto. ¿Sí? Heterocigoto compuesto. ¿Ok? Los individuos que son específicamente heterocigotos son portadores. Se denomina herencia horizontal, a diferencia del anterior que es vertical, está horizontal, ahorita veremos por qué, y afecta por igual a hombres que a mujeres, y la probabilidad de la enfermedad de hijos de padres portadores sanos es del 25%, y generalmente está relacionado con consanguinidad. O sea, generalmente está relacionado con que los papás sean familia. Es un marcador importante. Entonces le podemos ver algo como este. ¿Sí? Donde ustedes ven que aquí tenemos 3 generaciones donde no había ningún problema, se unieron estos dos primos y ahí nacen los niños con problemas, porque es donde aparece el alelo ya recesivo, ¿okay? Entonces ya uno puede ver acá que tenemos que cuadra para esto. ¿Por qué hablamos de una herencia de patrón horizontal? Porque aparece en esta generación. O sea, no está haciendo esto, que es el de autosómico dominante, sino está haciendo esto. Es un patrón de tipo horizontal. Tenemos hombres y mujeres afectados. ¿Bien? Y tenemos un antecedente de consanguinidad. Y automáticamente ahí estamos pensando en formas recesivas. Enfermedades autosómicas recesivas hay un montón. Yo les he hablado a ustedes de fibrosis quística. Son pacientes que tienen problemas nutricionales, problemas gastrointestinales, problemas del sistema respiratorio. El albinismo curocutáneo también es una forma de presentación autosómica recesiva. Y cuando uno ve este árbol genealógico, pues uno comienza a mirar cuáles son las características de cómo se presenta. Estos puntitos que ustedes ven acá
es que sea portador. ¿Sí? El punto en el centro es portador. ¿Bien? Ahora, ese punto en el centro uno lo coloca haciendo el análisis del árbol genealógico. ¿Sí? Imagínense que el árbol genealógico no tiene esos puntos, sino que aparece este hombre enfermo y esta mujer enferma. Y hay esta posibilidad. Ahí empiezo a decir quiénes son los posibles portadores. De repente, el que me quedaría difícil de decirlo, que tendría que ser obligatoriamente con una prueba molecular, es este que está acá. ¿Sí? Es decir, nadie entra en la consulta diciendo soy portador. ¿Sí? O sea, uno tiene que asumir, tiene que analizar qué es lo que está pasando acá. Entonces fíjense que es horizontal. Miren que es herencia horizontal. Acá aparece en esta generación, acá aparece en esta generación. ¿Okay? Hombres y mujeres afectados, y ahí tenemos el presente de consanguinidad que nos pone entonces la receta. Habíamos dicho que este árbol es de qué? De penetrancia completa, ¿verdad? Penetrancia completa. ¿Sí? Pero depende de donde usted está trabajando, ¿no? Si yo estoy en una población, por ejemplo, los Amish o los menonitas, esas son poblaciones extremadamente cerradas. Si son poblaciones tan cerradas, ahí sí tenemos que asumir que hay varios portadores en la población. O sea que este árbol genealógico en Bucaramanga sería penetrancia incompleta, pero en una población menonita sería la posibilidad de tener una enfermedad autosómica recesiva. ¿Okay? Hay que mirar la población también. Herencia recesiva ligada al cromosoma X. ¿Cuáles son sus características? Un varón transmite su cromosoma X a cada una de sus hijas y su cromosoma Y a cada uno de sus hijos. O sea, esto parece muy obvio, pero hay que repetirlo varias veces porque la gente a veces lo pierde de vista. Entonces hay que tener claro eso, de la forma de transmisión. Si un varón afectado tiene hijos por una mujer normal, todas sus hijas serán portadoras obligadas, pero ninguno de sus hijos estará afectado por la misma razón, porque le transmite el cromosoma X. Un varón afectado no puede transmitir un carácter ligado al cromosoma X a su hijo varón no lo puede hacer. Y una mujer portadora que tiene descendencia con un varón normal, cada hijo varón tiene una probabilidad del 50% de estar afectado y cada hija del 50% de convertirse en portador. Esa es, digamos, como la regla. Los árboles genealógicos que uno ve, pues, son como este que está acá. Fíjense que tenemos acá un hombre que está afectado, aparece la mujer portadora y aquí aparece otro hombre afectado, esta mujer portadora. ¿Bien? Entonces, en estos árboles lo que uno tiende a ver que es, en la forma ligada que necesitamos, lo que uno ve es que los hombres son los que están afectados. ¿Sí? Uno ve que los hombres, uno ve este es un árbol genealógico, esa es de la realeza, la familia, la filha, ¿sí? Pero si ustedes ven el árbol genealógico, miren que los que están afectados son hombres. ¿Bien? Y las mujeres son las llamadas portadoras. Y la herencia dominante ligada al X, pues es una herencia donde se afectan a ambos sexos, pero más a mujeres que a hombres. Esto de que sean más a mujeres que a hombres tiene un razonamiento que es el siguiente. Como es ligada al X dominante, pasa lo mismo que pasa con el homocigoto dominante. O sea, hay letalidad. ¿Sí? Quiere decir que los hombres afectados tienden a ser abortados. Las mujeres son afectadas moderadamente, por eso logran, digamos, sobrevivir. Los niños de la mujer afectada tienen 50% de aparecer la enfermedad. Para un hombre afectado, todas sus hijas estarán afectadas, para no sus hijos. Si el gen le permite vivir, o sea, si el gen no termina siendo letal, le permite vivir, le permite tener descendencia, entonces pudiera afectarse esta parte que está acá. Entonces lo que uno ve básicamente en esas formas ligadas a X son estos. Es un árbol como este que está acá. ¿Sí? Fíjense que tengo hombres y mujeres afectados. Esto pareciera un patrón de tipo autosómico dominante. ¿Sí? Pero la cuestión es que siempre que viene de la mamá, siempre tengo la persona afectada. Siempre y cuando venga de la mamá. Entonces uno ve que los hombres de esa familia eventualmente reciben el cromosoma X que está dañado y están afectados. Y a partir de los hombres miren que siempre son mujeres afectadas.
porque el hombre le transmite su único X que está dañado. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, este árbol genealógico aplica para una forma ligada X dominante, pero, ojo, por lo siguiente, aplica siempre y cuando el gen no sea letal. Porque si fuera letal, ya no aplicaría desde acá, o sea, este se hubiera muerto. No tendríamos familia. ¿Bien? Entonces aplicaría siempre y cuando le permita sobrevivir. Y la herencia del cromosoma Y, pues ya sabemos entonces que se transmite de hombre a hombre. Las mujeres no están afectadas, pero ya sabemos que existe una sola enfermedad en el mundo para esto. Es una hipoacusia neurosensorial. Muy bien. Vamos a pasar a mecanismos de herencia no convencionales, pero nos vamos a tomar unos 5 minutos para que ustedes respiren y yo también. Y ya no me lo muchos. 5 minutos. Y arrancamos con mecanismos de herencia no convencionales. Yo tengo, o sea, tener 10.000 sí dejan, pero solamente podemos comprar 2. Se jode porque esa yo lo tengo, se alcanza. Loco.